Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, te invita Radio Adventista La Voz de la Verdad junto a Radio Adventista Los Ángeles a que te quedes con nosotros para el estudio de hoy, con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de La Voz de la Verdad y Radio Adventista Los Ángeles para estudiar la lección para hoy día jueves 29 de septiembre. Estamos en la lección número 1 del último trimestre de este año. El título, La resurrección y la vida. En el libro de Job, capítulo 14, si nosotros leemos todo lo que es el capítulo 14, encontramos el discurso de Job sobre la brevedad de la vida. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Así comienza el capítulo 14. Sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra, y no permanece. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto, deseará como el jornalero su día. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñan aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras? Ahora viene la pregunta. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. ¿Qué preguntó Job? ¿Cuál es la respuesta que él mismo se da? Porque él pregunta, ¿volverá a vivir el hombre si muriere? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Esa es la pregunta. Y dice, todos los días de mi vida esperaré. O sea, mientras tenga vida, mi fe estará puesta en Dios. Y si muero, dice, esperaré hasta que venga mi liberación. Él confiaba y él creía de que al morir llegaría un día en que él resucitaría. Tenía esa confianza puesta en Dios, porque tenía en Dios el dador de la vida.
Porque aquí nos dice en el verso 6, si tú lo abandonares, Él dejará de ser. O sea que el dador de la vida es Dios. Pero vemos acá que nos dice en el verso 15, entonces llamarás, o sea, hasta que venga su liberación, a la final trompeta, cuando los muertos en Cristo resuciten, dice, entonces llamarás y yo te responderé. En el Seol nadie puede alabar a Dios. No hay memoria, dice. Todo es puesto en el olvido. Pero cuando venga su liberación, vuelva a la vida, entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. El afecto, tendrás afecto. O sea, te preocupas, te preocuparás por mí. Tu grande amor se va a manifestar en ese momento y, como sabemos, cuando los hijos de Dios sean levantados de la tumba, Dios mismo estará con ellos. Habrá un solo rebaño, un solo Señor y Dios. Cuando aquí en el libro de el comentario bíblico nos dice, ¿volverá a vivir? La pregunta. Pareciera que Job extendiera su mirada hacia horizontes que trascienden esta vida, las cúspides de aquella distante ciudad de perpetua vida no eran vislumbradas por Job con la claridad con que la percibían los escritores del Nuevo Testamento, pero veía lo suficiente como para tener esperanza. Tenía un vislumbre a lo lejos, pero dice, él confiaba y tenía esa esperanza. No olvidemos que Job es un ejemplo para nosotros, cómo también debemos de vivir. Uno de los temas del libro de Job es la muerte. ¿Cómo no podría no serlo? Cualquier libro que considera el sufrimiento humano, por supuesto tendría que tomar en cuenta la muerte, la fuente de muchos de nuestros sufrimientos. La paga del pecado es muerte. Y Job pregunta si los muertos volverán a vivir. Y luego dice que él espera el cambio que ha de venir. ¿Es esa tu confianza, hermano? Tú sabes que como seres humanos, viviendo en este mundo contaminado, todo ser humano vamos a tener que morir. Pero todo aquel que tiene la esperanza que tenía Job, no morirá eternamente. Y esa es la esperanza que el Señor anhela que cada uno de nosotros también tengamos. Que mientras vivimos, mantengamos esa esperanza. Porque Él dice, yo soy el camino,
la resurrección y la vida. Se nos enseña cómo vivir. Yo soy el camino. Ejemplo os he dado, para como yo he hecho, vosotros también hagáis. Vosotros también viváis. O sea, siguiendo las pisadas del Señor Jesús, siguiendo y teniendo a Jesús. Tenemos entonces la seguridad de la resurrección y la vida. Como dice Job en el capítulo 14, hasta que venga mi liberación, dice en la lección. Y lo que él esperaba era su liberación. Esta palabra viene de un término hebreo que puede dar la idea de renovación o reemplazo. Todo aquel que muere en Cristo nos dice que resucitará incorruptible, ser perfecto. Y nosotros los que hayamos quedado, dice, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces vemos aquí, liberación puede dar la idea de renovación o reemplazo. A menudo es el cambio de una vestidura. El significado de la palabra en sí es amplio. Sin embargo, teniendo en cuenta el contexto, el de preguntar qué renovación viene después de la muerte, una renovación que Job espera. ¿Y qué es? ¿Cuál es esa renovación? ¿Qué otra liberación podría ser sino un cambio de muerte a vida? Cuando Dios dice, tendrá afecto a la hechura de sus manos. Se acordará de mí y me levantará del polvo de la tierra. Esa era la esperanza de Job. ¿Por qué tenía él esa esperanza? Porque él amaba a su Dios, caminaba con Dios, mostraba el amor de Dios a su prójimo. Él mismo lo dice. Cuando él miraba la necesidad en alguien, él la suplía. No importaba quién fuese, él estaba allí para ayudar, para socorrer. Y eso es lo que nosotros también necesitamos. Mostrar el amor de Dios con nuestro prójimo. Por supuesto, nuestra gran esperanza, la gran promesa de que la muerte no será el fin, nos viene de la vida, la muerte y el ministerio de Jesús. El Señor Jesús y su ministerio nos dan a nosotros esa enseñanza, porque nos dice en la palabra de Dios que si el Señor nos resucitó, vana es nuestra fe, pero nosotros creemos, porque así lo dice la palabra de Dios, que el Señor Jesús al tercer día resucitó de entre los muertos, y él al resucitar, ¿qué está diciendo? Que Él es el que tiene el control de la muerte. La ha vencido. Así es de que ahora Él puede dar la vida al que Él quiere. ¿Y a quién es que dará la vida? A todo aquel que cree en Él. Por eso dice en San Juan 11:25,
Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vemos entonces aquí que el Señor Jesús es la resurrección de una vida sin propósito, de una vida de pecado, de una vida que no tiene futuro. Y Él trae la renovación en nosotros. Esa es una resurrección. Que antes andábamos en delitos y pecados, pero después de que el Señor Jesús vino a nuestras vidas, Él transformó, cambió nuestros pensamientos y ya dejamos de ser lo que éramos. Recuerde usted, el Señor Jesús no hizo esa transformación en usted, Él la hizo en mí. Y vemos acá, mire un ejemplo. Un hombre llamado Tokichi Ishii, que tenía un expediente criminal casi sin paralelo. Había matado a hombres, mujeres y a niños con una crueldad bestial. Eliminaba sin piedad a todos los que se interpusieran en su camino. Por fin, se encontraba en la cárcel esperando la ejecución. Allí le visitaron dos señoras canadienses que trataron de hablarle a través de las rejas, pero él se limitaba a mirarlas con el ceño de una fiera enjaulada. Por último, tuvieron que abandonar, pero le dejaron una Biblia. Él empezó a leerla y una vez que empezó, ya no pudo parar. Siguió leyendo hasta que llegó al relato de la crucifixión y a las palabras de Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa oración del Señor le quebrantó el empedernido corazón. Me detuve, contó después, con el corazón atravesado, peor que si hubiera sido un clavo de 5 pulgadas. ¿Diré que fue por el amor de Cristo o por su compasión? No sé cómo llamarlo. Lo único que sé es que creí y que desapareció la dureza de mi corazón. Este fue el testimonio de él. Más tarde, cuando el condenado fue al patíbulo, ya no era el endurecido hosco animal que había sido antes, sino un hombre radiante y sonriente. El asesino había nacido de nuevo. Cristo le había dado una vida nueva. Esa es una resurrección, una renovación aquí en la tierra. Mientras tenemos vida, el Señor Jesús hace milagros que solamente Él puede hacer. También hay otras resurrecciones. Cuando el Señor Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida, Jesús también estaba pensando en la vida venidera. Él trajo la certeza de que la muerte no es el final. Con su resurrección Él está diciendo: la muerte no es el final, porque eso es lo que creían la gente de antes. Que la gente se iba al Seol, un lugar oscuro. Pero el Señor Jesús les está dando otra dirección a esas mentes que crean que hay vida. Pero para tener vida hay que creer en Él, en Jesús, porque Él es la vida. Por eso Él dice: yo soy la resurrección
y la vida. Y miren, las últimas palabras de Eduardo III, el confesor, fueron: no lloréis, yo no me voy a morir. Al dejar la tierra de los que mueren, confío en ver las bendiciones del Señor en la tierra de los que viven. Llamamos a este mundo la tierra de los vivientes, pero sería más correcto llamarlo la tierra de los murientes. Por Jesucristo sabemos que vamos de camino, no hacia el ocaso, sino hacia el amanecer. Sabemos que la muerte es una puerta en el firmamento, como ha dicho Mary Webb. En el sentido más auténtico, no vamos de camino hacia la muerte, sino hacia la vida. ¿Cómo sucede esto? Sucede cuando creemos en Jesucristo. ¿Y qué quiere decir eso? Creer en Jesús quiere decir aceptar todo lo que ha dicho Jesús como la verdad absoluta y jugarnos la vida con entera confianza en que es así. Cuando hacemos eso, entramos en dos nuevas relaciones. ¿Cuáles son? Entramos en una nueva relación con Dios cuando creemos que Dios es como nos ha dicho Jesús. Llegamos a estar absolutamente seguros de su amor y de que es, por encima de todo, un Dios redentor. El miedo a la muerte se desvanece, porque morir es ir con el gran amador de las almas humanas. Otra relación, como dijimos, eran dos. La otra es que entramos en una nueva relación con la vida. Cuando aceptamos el camino de Jesús, cuando tomamos sus mandamientos como nuestra ley, y cuando nos damos cuenta de que Él está siempre dispuesto a ayudarnos a vivir como Él nos manda, la vida se convierte en algo totalmente nuevo. Está revestida de un nuevo encanto, una nueva delicia, una nueva fuerza. Y cuando hacemos nuestro el camino de Jesús, la vida se convierte en una cosa tan preciosa que no podemos concebir que se acabe quedando incompleta. Cuando creemos en Jesús, cuando aceptamos lo que Él nos dice acerca de Dios y acerca de la vida, y nos jugamos el todo por el todo a que es verdad, resucitamos de veras, porque somos liberados del miedo que caracteriza a la vida sin Dios. Somos liberados de la frustración que caracteriza a la vida sometida al pecado. Somos liberados de la vacuidad de la vida sin Cristo. La vida se eleva de la muerte del pecado para llegar a ser algo tan auténtico que no puede morir y que no encuentra en la muerte más que la transición a una vida superior. Eso es la resurrección y la vida, como lo dijo el Señor Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora veamos el consejo del espíritu de profecía. Sobre la tumba abierta de José, Cristo había proclamado triunfante: yo soy la resurrección y la vida. Únicamente la divinidad podía pronunciar estas palabras. Todos los seres creados viven por la voluntad y el poder de Dios. Son receptores dependientes de la vida de Dios, desde el más sublime serafín hasta el más animado, más humilde. Todos son renovados por la fuente de la vida. Únicamente el que es uno con Dios podía decir: tengo poder para poner mi vida y tengo poder para tornarla de nuevo. En su divinidad, Cristo poseía el poder de quebrar las ligaduras de la muerte. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de aquellos que dormían. Estaba representado por la gavilla agitada, y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor.
Durante más de 1000 años se había realizado esa ceremonia simbólica. Se juntaban las primeras espigas de grano maduro de los campos de la mies, y cuando la gente subía a Jerusalén para la Pascua, se agitaba la gavilla de primicias como ofrenda de agradecimiento delante de Jehová. No podía ponerse la hoz a la mies para juntarla en gavillas antes que esa ofrenda fuese presentada. La gavilla dedicada a Dios representaba la mies. Así también Cristo, las primicias, representaba la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Su resurrección es símbolo y garantía de la resurrección de todos los justos muertos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Deseado de todas las gentes, página 729. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y reveló a su siervo la grandeza de su poder. Cuando Job alcanzó a vislumbrar a su Creador, se aborreció a sí mismo y se arrepintió en el polvo y la ceniza. Entonces el Señor pudo bendecirle abundantemente y hacer de modo que los últimos años de su vida fuesen los mejores. La esperanza y el valor son esenciales para dar a Dios un servicio perfecto. Son el fruto de la fe. El abatimiento es pecaminoso e irracional. Dios puede y quiere dar más abundantemente a sus siervos la fuerza que necesitan para las pruebas. Los planes de los enemigos de su obra pueden parecer bien trazados y firmemente asentados, pero Dios puede anularlos más enérgicos de ellos. Y lo hace como y cuando quiere, a saber, cuando ve que la fe de sus siervos ha sido suficientemente probada. Para los desalentados hay un remedio seguro en la fe: la oración y el trabajo. La fe y la actividad impartirán una seguridad y una satisfacción que aumentarán de día en día. ¿Estáis tentados a ceder a presentimientos ansiosos o al abatimiento absoluto? En los días más sombríos, cuando en apariencia hay más peligro, no temáis. Tened fe en Dios. Él conoce nuestra necesidad. Tiene toda potestad. Su compasión y amor infinitos son incansables. No temáis que deje de cumplir su promesa. Él es la verdad eterna. Nunca cambiará el pacto que hizo con los que le aman, y otorgará a sus fieles siervos la medida de eficiencia que su necesidad exige. El apóstol Pablo atestiguó: me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo, porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Profetas y Reyes, página 120. La resurrección y la vida. Vemos que a pesar de las terribles calamidades que cayeron sobre Job, él se mantuvo fiel y Dios le devolvió mucho de lo que había perdido. Pero en gran parte del libro de Job hay preguntas que siguen sin respuesta. Es cierto, Job es solo un libro de la Biblia, y edificar toda una teología sobre un libro sería equivocado. El resto de las Escrituras añaden mucho a nuestra comprensión con respecto a muchas de las preguntas difíciles trazadas en el libro de Job. Así es de que, hermanos, el Señor nos dice: yo soy la resurrección y la vida. ¿Creemos eso? ¿Confiamos en el Señor Jesús? ¿Hemos hecho del Señor Jesús el Señor y Dios en nuestras vidas? Si hasta ahorita estamos en duda de eso, más vale que nos detengamos y pongamos nuestra vida sujeta a la voluntad del Señor Jesús. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos,
Que tengan un feliz día. Bendiciones. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengan un feliz día. Te esperamos para nuestro próximo estudio aquí por Radio Adventista La Voz de la Verdad y Radio Adventista Los Ángeles. Que el Señor Jesús te bendiga.